fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread. Génesis 1:28. Desde el principio de los tiempos, la mente humana ha luchado con el misterio de la provisión. Algunos la buscan como lucha, otros como destino. Algunos la temen, otros la idolatran. Pero pocos comprenden su verdadera naturaleza. La provisión material no es causa, es efecto. No nace en el banco ni en la moneda. No depende de circunstancias exteriores. La provisión nace, crece y se manifiesta en la conciencia. No hay ley más elevada. No hay verdad más liberadora. El plan divino para cada ser humano incluye provisión completa. No escasa. No condicional. No intermitente. Completa. Porque el principio, que es amor y sabiduría puras, no crea medios seres. No envía almas a esta tierra con carencias. Las limita solo la conciencia que las contiene. Así como una vasija define la cantidad de agua que puede recibir, así también la conciencia define el volumen de bien que se puede manifestar. El agua no tiene límites. Pero la vasija sí. Y si uno quiere recibir más, debe ampliar la vasija, no mendigar agua. ¿Qué es esa vasija? Es tu sistema de creencias, tus sentimientos profundos, tus imágenes internas sobre el dinero, el valor, el merecimiento. Si tu mente sostiene miedo, escasez, desconfianza, entonces esa es la forma de tu vasija, y el universo, en obediencia perfecta a la ley, no puede verter más de lo que tú puedes sostener. Pero si transformas tu conciencia, si permites que Dios revele su abundancia en ti, la forma cambia, y el contenido se ajusta. Recuerdo el caso de un hombre que asistía a nuestras reuniones en el templo de la calle 86, completamente quebrado en su situación económica. No pedía limosna, pedía luz. Le enseñamos a usar una técnica simple, poderosa, exacta, la llave de oro. Le dijimos, no te ocupes del problema. Ocúpate de Dios. Aparta tu pensamiento del dinero. Y piensa solo en Dios como fuente. Una y otra vez. Hasta que el miedo desaparezca. Lo hizo durante días. Durante noches. Y en menos de 2 semanas, apareció una oportunidad laboral que no había considerado, y con ella, la solución. No fue coincidencia. Fue ley. Fue cambio de vasija. Thomas Trovar, cuya enseñanza nutrió profundamente mi ministerio, escribió que la acción del Creador no cesa jamás, su corriente es constante, si no se manifiesta, es porque hemos cerrado las compuertas. Eso mismo afirmo, el problema no está en la fuente, sino en nuestra disposición. En nuestras compuertas mentales. En nuestras creencias heredadas. En nuestra imagen de Dios. Un Dios distante, severo o caprichoso no puede generar confianza. Pero el Dios real, el Dios que es principio perfecto, amor absoluto, presencia inagotable, ese Dios es fuente perpetua de todo bien. La economía espiritual comienza por allí, no preguntando cuánto tienes, sino cuánto crees posible. No observando tu cuenta bancaria, sino tu sistema de creencias. Porque todo lo visible es reflejo de lo invisible. Y toda manifestación material, para que sea estable y justa, debe ser resultado de una conciencia alineada con el Cristo interno. Cuando Génesis ordena dominar la tierra, no habla de dominio físico. Habla de dominio mental. El mandato es claro, el hombre debe tomar posesión de su mundo visible mediante el pensamiento ordenado, la fe activa, la comunión con el principio. No como imposición, sino como expresión. Porque Dios no da la provisión, Dios es la provisión. No entrega bienes. Se manifiesta como bien. Y tú eres el canal por el cual esa manifestación puede o no expresarse. Este libro no es una colección de consejos financieros. Es una revelación práctica de cómo las leyes del espíritu operan en tu economía. Y comienza con esta afirmación: la escasez no es de Dios. Nunca lo fue. Nunca lo será.
Es reflejo de una conciencia que ha olvidado su herencia. Tu tarea, entonces, no es luchar por ganar más, sino recordar quién eres. Hijo de Dios. Portador de la mente divina. Heredero de toda riqueza real. El secreto bíblico de la abundancia. Basado en Emmett Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La sabiduría como capital. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no es de compararse a ella. Proverbios 8 y 11. El mundo moderno ha cometido un error grave, ha valorado más los bienes materiales que las ideas que los producen. Esta es la raíz de toda miseria, tanto en lo personal como en lo colectivo. Porque es la mente, no la materia, la que gobierna el universo. Y es la sabiduría, no la riqueza acumulada, la que abre el tesoro oculto de la provisión. Si el hombre entendiera esto, se liberaría de inmediato de la esclavitud económica. Porque todo lo visible proviene de lo invisible, y todo lo invisible se moldea en la mente. Desde el Génesis, cuando Dios bendice al hombre y le da dominio sobre la tierra, Génesis 1 y 28, se establece una ley irrevocable. El pensamiento consciente es el canal a través del cual se expresará la herencia divina. Y la sabiduría, como estado superior de conciencia, es el capital original con que el alma humana puede adquirir cualquier otro bien. En mis años de enseñanza, particularmente en las clases que impartía los viernes por la noche, enseñaba que hay 3 maneras de adquirir sabiduría: mediante el estudio disciplinado, mediante la observación profunda y mediante la oración científica. Ninguna de estas puede sustituirse por la otra. La mente debe estar nutrida por la verdad, afinada por el ejemplo y afinada por la comunión con Dios. Todo estudiante sincero ha de comenzar por someterse al proceso de lectura meditativa, que consiste no en devorar páginas, sino en masticar cada línea hasta que se disuelva en conciencia. El método de lectura meditativa que propuse es tan antiguo como eficaz: tomar un texto sagrado, preferiblemente los Proverbios, el Sermón del Monte o las parábolas del Cristo, y leerlo en voz alta 3 veces. La primera, para escuchar las palabras. La segunda, para descubrir su sentido. Y la tercera, para permitir que el alma lo asimile. Luego se guarda silencio. En ese silencio habla Dios. La mente ya no está discutiendo ni elaborando. Está recibiendo. Está siendo reeducada por el Espíritu. Esta práctica, repetida noche tras noche, es la piedra angular del éxito espiritual, por tanto, del éxito material. Andrew Carnegie, cuya fortuna fue colosal, entendió este principio mejor que muchos religiosos. En su testamento, dejó constancia de que su mayor riqueza no era el acero, sino su educación autodidacta y espiritual. Él empleaba las primeras horas de la mañana para visualizar ideas, no balances. Y cuando le preguntaron cómo contrataba a sus colaboradores, respondió: busco hombres que hayan aprendido a pensar por cuenta propia y que no teman a lo invisible. Sin saberlo, aplicaba la metafísica cristiana. La parábola de los talentos, que Jesús expone con una lucidez imperecedera, es una lección contable del reino de los cielos. Cada siervo recibe un capital. No se les exige que lo mantengan, sino que lo multipliquen. ¿Qué es el talento sino una forma simbólica de sabiduría? El que recibe 5 y los convierte en 10 ha trabajado con inteligencia práctica. El que esconde su talento, temeroso, no ha pecado de acción, sino de omisión. Ha negado su naturaleza divina de creador. Ha rehusado pensar. Y el pensamiento no usado se convierte en polvo. Así actúa la ley. No hay progreso sin educación espiritual práctica. Un hombre puede nacer en la pobreza, pero si aprende a pensar según la ley de Dios, no permanecerá en ella. De igual modo, uno puede heredar fortunas y arruinarse si no educa su mente.
Por eso afirmo que la sabiduría es capital. Todo lo demás es préstamo temporal. En mis cursos de metafísica cristiana, insistí en que el estudio no debía buscar fenómenos, sino transformación. El verdadero estudiante no busca atraer dinero, sino convertirse en canal de provisión. No estudia para conocer datos, sino para pensar en armonía con Dios. Porque la sabiduría no es acumulación de ideas, sino alineamiento con el principio. Quien está en sintonía con la mente divina, comienza a recibir revelaciones. Y cada revelación es una inversión que produce intereses eternos. He aquí una regla fundamental: todo problema financiero es, en esencia, un problema de ignorancia espiritual. Nadie en comunión con su Cristo interno puede permanecer en escasez. La sabiduría es su tesoro. ¿Qué es el oro comparado con una idea justa? ¿Qué es una moneda frente a una intuición correcta? Lo material es sombra. Lo espiritual es causa. Por eso dijo Salomón: adquiere sabiduría, sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. La educación metafísica que imparto no es un adorno. Es una necesidad vital. Enseño a leer la Biblia como manual de prosperidad espiritual. Enseño a pensar según el bien. Enseño a rechazar la sugestión colectiva de escasez. Enseño a usar la palabra con exactitud creadora. Enseño, en fin, a construir una vida sobre roca y no sobre arena movediza. ¿Quieres cambiar tu economía? Cambia tu mente. ¿Quieres atraer mejores circunstancias? Invierte en sabiduría. ¿Quieres salir del ciclo de deuda y limitación? Estudia, medita y ora con método. Porque el reino de Dios no se improvisa. Se edifica con disciplina mental y fe dinámica. Reflexión final. No puedes fracasar si haces de la sabiduría tu capital. Comienza hoy. Toma un proverbio. Léelo como si fuera la primera vez. Mastícalo. Escríbelo. Medítalo. Ora con él. Aplícalo. Y repite este decreto cada mañana. Yo soy sabiduría divina en acción. Mi mente está alineada con el principio. Todo lo que necesito saber me es revelado. Todo lo que debo hacer se me muestra. Todo lo que debo tener se me da. Así es. Amén. Capítulo 2. Fe dinámica, la fuerza que produce ganancias. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Proverbios 10 y 22. Hay una diferencia esencial entre tener fe como creencia pasiva y ejercer fe como poder creador. Esta distinción no es meramente conceptual, es la línea que separa la esperanza del resultado. La teología de la demostración, la religión de la vida espiritual eficaz. Una fe estática, que aguarda resignadamente lo que el destino depare, no es más que superstición disfrazada de virtud. En cambio, una fe dinámica, operativa, en movimiento constante hacia el bien, es el instrumento mediante el cual el hombre obra sus milagros. No se trata de obtener fe, sino de usar la fe. Deuteronomio 8 y 18 revela un secreto que ha permanecido velado para generaciones enteras. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. No dice que Dios te da riquezas, sino que te da poder para hacerlas. Esta es una ley espiritual. Dios no entrega objetos, entrega capacidades. Dios no deposita dinero en tus manos, deposita ideas en tu conciencia. Y tú, al aceptarlas, al trabajar con ellas, al obedecer su impulso interno, produces resultados visibles. Aquí está el principio de la verdadera prosperidad. La riqueza es una consecuencia del uso correcto del poder interior. Ahora bien, ¿cómo se despierta ese poder? Mediante la oración científica. No la oración suplicante, que parte del temor y mendiga favores, sino la oración afirmativa, que reconoce la verdad, se unifica con ella y la declara con autoridad. Esta oración, bien practicada, es la forma más elevada de fe dinámica. No espera pasivamente que Dios se acuerde de uno. Se levanta, se unifica con Él
y actúa desde la certeza de su presencia. Esta es la oración en 3 pasos que enseñaba en mis clases y conferencias: reconocer, unificar, afirmar. El primer paso es reconocer. Consiste en detenerse, cerrar los ojos y afirmar mentalmente: Dios es. Nada más. Dios es vida, inteligencia, sustancia, poder, orden. Dios es el único creador. Todo lo que existe proviene de Él. No hay otra fuente. Este reconocimiento no se hace con la boca, sino con la conciencia. Hasta que no sientas, con todo tu ser, que hay una sola presencia y un solo poder, no has orado. Este paso disuelve el miedo. Silencia la mente. Rompe la ilusión de carencia. El segundo paso es unificar. Aquí dices en lo íntimo: yo soy uno con Dios. No hay separación. No hay distancia. Dios es la vida que en mí respira, la inteligencia que en mí piensa, el amor que en mí obra. Esta unificación transforma la conciencia. El alma ya no se siente huérfana ni dependiente. Sabe que es canal, instrumento, vaso sagrado. Y sabe también que lo que el Padre tiene, el Hijo lo posee por derecho. Aquí comienza a brotar la confianza verdadera. El tercer paso es afirmar. Ahora expresas, con claridad y autoridad, lo que deseas manifestar. No lo suplicas, lo afirmas. Por ejemplo, yo tengo ahora abundancia perfecta. Todo lo necesario me es provisto en el orden divino. Yo soy guiado, sostenido y prosperado por el poder de Dios. Estas palabras no son conjuros ni fórmulas mágicas. Son llaves mentales. Declaran lo que ya es verdadero en el plano espiritual. Y como todo pensamiento sostenido produce forma, esas palabras comenzarán a reorganizar tu mundo. Una fe creativa no depende de circunstancias. Las transforma. No pide permiso a los sentidos. Los corrige. Actúa desde el centro, no desde la periferia. El mundo externo es consecuencia, no causa. Por eso, cuando el hombre ora de esta manera, no necesita ver señales inmediatas. Sabe que la ley está obrando. Sabe que su oración ya fue escuchada, porque fue pronunciada desde la verdad. Es importante comprender que la fe dinámica no se limita a los momentos de oración. Se vive. Se respira. Es una postura interior. Es caminar cada día con la certeza de que Dios es tu socio invisible. Es tomar decisiones no desde el miedo, sino desde la confianza. Es sembrar con gozo, aunque aún no veas la cosecha. Es persistir en la afirmación, aunque la apariencia sea contraria. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. He visto, en mi templo de Manhattan, a decenas de personas transformar su economía no por intervención externa, sino por cambio interior. Recuerdo a un joven músico que no conseguía empleo y que asistía fielmente a las reuniones de oración. Una noche comprendió que su fe era aún pasiva, esperaba que alguien lo descubriera. A partir de ese día, comenzó a practicar la oración científica cada mañana. Reconocía a Dios como su fuente, se unificaba con la armonía del Cristo y afirmaba su éxito. En 2 semanas, no solo consiguió trabajo, sino que comenzó a recibir encargos inesperados. ¿Qué había cambiado? Su mente. ¿Quién lo había enriquecido? Dios, a través de su fe dinámica. La riqueza es un efecto. La causa es invisible. Y la fe dinámica es el puente entre ambas. Por eso insisto, no te conformes con creer en Dios. Cree como Dios cree, sin duda, sin temor, sin demora. Usa tu fe como una fuerza creadora. Alíneate con la ley. Ora con ciencia. Afirma con poder. Camina con certeza. Reflexión final. La fe que produce resultados es la que se expresa con obras. No se trata de esperar, sino de crear. Repite cada día. Yo reconozco a Dios como mi única fuente.
Yo soy uno con la riqueza infinita. Yo afirmo que todo lo bueno fluye hacia mí ahora. No hay obstáculo, no hay demora, no hay límite. Solo hay Dios, y en Él estoy completo. Así es. Amén. Capítulo 3. Erradicar la pereza mental. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio. Proverbios 6:6. El alma humana no es vencida por los grandes fracasos, sino por las pequeñas omisiones. No es la tormenta lo que derriba la barca, sino la lenta y constante filtración del agua que no se atiende. Así es con la mente. Lo que impide al hombre prosperar, sanar, amar, crecer o servir, no es tanto lo que hace mal como lo que deja de hacer. Esta es la raíz del pecado de omisión, no poner en marcha el poder que ya se posee. La inercia mental es más peligrosa que el error activo. Porque al menos quien yerra en acción, está en movimiento y puede rectificar su curso. Pero el que no piensa, no estudia, no ora, no se afirma, no avanza, se convierte en peso muerto para sí mismo. Y lo peor de esta pereza no es su efecto exterior, sino su carácter espiritual. Niega tácitamente que Dios vive en ti, que la energía divina te habita, que eres instrumento de creación. La pereza mental es, en último análisis, una negación práctica de tu filiación divina. El sabio proverbista nos dice, mira a la hormiga. Y este llamado no es zoológico, sino metafísico. La hormiga no tiene jefe, ni inspector, ni guía, y sin embargo, prepara su comida en el verano y recoge su sustento en el tiempo de la siega. ¿Qué significa esto? Que la vida misma la guía. Que posee una inteligencia inherente que la impulsa a actuar. Así también tú, si estás conectado con el Espíritu, no necesitarás que nadie te fuerce a actuar. El Cristo interno te moverá desde adentro. Pero si lo ignoras, si callas su voz, si postergas tus impulsos superiores, pronto serás como dice el texto, pobreza te sobrevendrá como caminante, y tu necesidad como hombre armado. No porque Dios te castigue, sino porque te apartaste del flujo creador. Erradicar la pereza mental exige un acto de voluntad sostenida. Y no basta con decisiones ocasionales. Hay que establecer disciplina, estructura, método. Por eso propongo la práctica de las 3 acciones conscientes diarias. Esta regla consiste en realizar, cada día, 3 actos deliberados que te saquen de la comodidad del pensamiento automático. No importa si son grandes o pequeños. Lo importante es que sean conscientes. Puede ser escribir una afirmación, leer un párrafo meditativo, hacer una llamada pendiente, ordenar un cajón, bendecir una cuenta por palar, tomar una decisión postergada, bendecir a un enemigo. Cada acción, por mínima que parezca, afirma tu dominio sobre la inercia. Porque el alma se educa a través del hábito constante. Quien quiera avanzar en la senda espiritual debe hacerse enemigo declarado de la pasividad. El reino de Dios no lo hereda el espectador, sino el hacedor. En mi experiencia, las personas que más rápido prosperan son aquellas que actúan mientras oran. No esperan a sentirse listas. No aguardan señales exteriores. Saben que la voluntad de Dios ya está en movimiento, y ellas se alinean con ella, caminando aún con temor, pero caminando. Por eso insisto en el uso de declaraciones dinámicas. Una de las más poderosas es: yo soy la energía de Dios en marcha. Esta afirmación tiene un doble efecto, disuelve el letargo mental y despierta la acción inspirada. No es una frase motivacional. Es una verdad espiritual. La energía de Dios es inagotable, eterna, sin sombra de desgaste. Y tú eres su canal. Al declarar que esa energía está en marcha, estás ordenando a tus células, a tu sistema nervioso, a tu campo mental, que se alineen con el principio de movimiento. Estás despertando a tu Cristo dormido. Otro decreto útil es: mi mente es clara, mi voluntad es firme, mi paso es constante. Repite esto cada mañana, antes de iniciar tus tareas. Escríbelo. Visualízalo. Conviértelo en atmósfera mental.
Porque una vida disciplinada no nace del esfuerzo heroico, sino de la repetición consciente. Algunos creen que la espiritualidad verdadera consiste en aquietarse, meditar, entrar en silencio. Y es cierto, pero solo parcialmente. Porque si el silencio no produce acción, es evasión. Si la meditación no se traduce en conducta, es ilusión. Toda contemplación auténtica desemboca en un acto. El Cristo que oras en el monte ha de bajar luego a sanar en las aldeas. La inactividad no es mística, es negación. El progreso no se logra de golpe. Se alcanza paso a paso. Pero cada paso debe ser dado con intención. No hay ganancia verdadera sin persistencia. Y no hay persistencia sin dinamismo interno. Erradicar la pereza mental no es solo trabajar más. Es pensar mejor. Es elegir con claridad. Es actuar con conciencia. Es vencer la tendencia al estancamiento. Dios no puede moverse en ti si tú no estás dispuesto a moverte contigo mismo. Él no puede operar donde hay pasividad mental. El espíritu requiere cooperación. Necesita canales activos. Por eso, al leer estas líneas, detente y haz algo. No mañana. Ahora. Toma una decisión, escribe una meta, cambia un pensamiento. La luz no espera. Brilla donde se la permite. Y el alma que se mueve atrae recursos, personas, caminos. Reflexión final. La mente inmóvil se vuelve sombra. La mente activa se convierte en canal de milagros. No temas actuar. No postergues más. Hoy comienza tu dominio. Declara: yo soy la energía de Dios en marcha. Mis pensamientos se mueven hacia la verdad. Mis actos se alinean con el bien. Nada me detiene. Yo obro, yo avanzo, yo cumplo. Así es. Amén. Capítulo 4. Propósito. El imán de la provisión. El deseo de los justos será concedido. Proverbios 10 y 24. No hay poder mayor que una mente clara sobre su propósito. Allí donde hay propósito verdadero, hay magnetismo espiritual. El universo responde con rapidez a la mente que sabe lo que quiere, porque el propósito alineado con Dios no es un capricho personal, sino una expresión del ser interior. Es el modo en que el espíritu se da a conocer en lo concreto. Cada vez que un hombre descubre un propósito genuino, el cielo se organiza en su favor. Esa intención ardiente, persistente, centrada, es la semilla del reino en acción. El gran error de nuestra época es confundir deseo con ambición. Deseo, en su raíz espiritual, es revelación. Es una chispa del ser interno tratando de abrirse camino en el plano material. No todos los deseos lo son. Hay deseos inducidos por la sugestión del mundo, por la comparación, por el miedo. Esos son deseos falsos, no nacen del alma, sino del ego. Pero el verdadero deseo, el que surge en el silencio de la oración, en el fuego de la meditación, ese es sagrado. Es el modo en que Dios te dice: haz esto, y en ello estaré contigo. Todo gran avance espiritual se inicia con un propósito claramente formulado. No basta con tener buenas intenciones. Hay que encender la brújula interna. Por eso enseño que cada estudiante debe redactar su propia declaración de misión. No se trata de una lista de objetivos. Es una afirmación esencial de lo que tu alma ha venido a expresar. Es una síntesis viva de tus talentos, tus valores, tu vocación interior, tu visión más alta. Esta declaración debe escribirse a mano, en primera persona, en tiempo presente, y leerse cada mañana al despertar. No como quien repite un ritual vacío, sino como quien renueva su pacto con Dios. Esta práctica, sencilla en apariencia, transforma destinos. Cuando el propósito está definido, el miedo se desvanece. Cuando el propósito está presente, las dudas pierden fuerza. Cuando el propósito guía, los recursos aparecen.
Porque la mente, al enfocar su luz en una dirección, activa una ley universal. Todo lo semejante se organiza en torno al foco dominante. De allí que el propósito sea el imán de la provisión. La historia de Nehemías ilustra esta verdad con claridad profética. Siervo del rey persa, supo que Jerusalén estaba en ruinas. No lo ignoró. No lo dejó pasar. Oró. Ayunó. Visualizó. Y pidió permiso para reconstruir los muros. El rey le dio no solo autorización, sino cartas, escolta, recursos. ¿Por qué? Porque su propósito no era egoísta. No buscaba gloria personal. Era un llamado interno. Y quien actúa desde un llamado, no pide favores, abre puertas. Nehemías enfrentó opositores. Hubo burlas. Hubo amenazas. Pero su propósito lo sostuvo. Organizó el trabajo. Distribuyó tareas. Mantuvo la vigilancia. Y los muros se alzaron. Esta historia no es solo un relato histórico. Es una alegoría del alma que ha decidido restaurar su ciudad interior. Cada piedra es una idea correcta. Cada muro, una barrera contra la dispersión mental. Cada vigilante, una afirmación protectora. Quien reconstruye su Jerusalén, vuelve a vivir bajo la ley del orden divino. Tu propósito es ese muro invisible que sostiene tu vida. Si no lo defines, la energía se dispersa. La mente se agita. El corazón vacila. Pero cuando lo nombras, lo escribes, lo afirmas, todo se alinea. Lo que antes era escasez se convierte en provisión. Lo que parecía caos se ordena. Porque la ley responde a la claridad, no a la confusión. No temas definir tu propósito. No es encierro, es expansión. Al declararlo, no limitas tu vida, la direccionas. No estás diciendo esto y nada más. Estás diciendo esto primero. El propósito da jerarquía a los pensamientos, coherencia a las decisiones, magnetismo a los hechos. Una mente enfocada es una mente imantada. Al redactar tu declaración de misión, pregúntate, ¿qué es lo más alto que puedo ofrecer al mundo? ¿Qué valores quiero encarnar? ¿Qué deseo me hace sentir más vivo, más sutil, más en comunión con Dios? No te apresures. Escribe, borra, medita. Y cuando sientas que lo hallaste, cópialo con calma, en afirmativo, con gratitud. Luego, cada día, míralo. Léelo. Siente su vibración. Respóndele con una acción. Así se convierte en canal de manifestación. Recuerda, Dios no obra en la dispersión. Dios se expresa donde hay intención pura. Tu propósito es su voz en ti. No la ignores. No la pospongas. Escúchala. Escríbela. Vívela. Reflexión final. El propósito no es una carga, es una brújula. No te impone nada. Te revela lo que ya eres. Hoy elige vivir con sentido. Declara: mi vida tiene propósito. Mi propósito es claro. Cada día lo afirmo, lo sirvo y lo expreso. Soy guiado, provisto y sostenido por Dios en cada paso de mi misión. Así es. Amén. Capítulo 5. La ley de retorno a través de la caridad. Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11, 24-25. Una de las leyes más profundas, y también más incomprendidas, de la vida espiritual es la ley del retorno. Todo pensamiento, toda palabra, toda acción es una semilla que regresa multiplicada. Esta es una ley matemática, no emocional. No depende de la suerte, ni de la intención oculta, ni del juicio humano. Obedece al principio.
Así como la gravedad no distingue entre el justo y el injusto, la ley del retorno opera con exactitud mecánica. Y entre todas las formas de activar esta ley, ninguna es más inmediata que la caridad consciente. Pero, ¿qué entendemos por caridad? No hablamos de limosna ni de sentimentalismo superficial. La verdadera caridad, en la tradición hebrea, se llama tzedaká, y su significado profundo no es dar por compasión, sino hacer justicia mediante la circulación del bien. Es decir, cuando das desde la conciencia de que todo lo que tienes proviene de Dios, y de que al compartirlo no pierdes, sino que obedeces una ley superior, estás practicando la justicia circulante. Estás desbloqueando canales ocultos. Estás demostrando que confías más en la fuente que en el objeto. Dar no empobrece. Retener sí. Porque el apego cierra la puerta de la circulación. El miedo paraliza el flujo. La avaricia corta el cauce. En cambio, quien da con alegría, da desde la abundancia interior, y esa abundancia se convierte en imán. Dar es una declaración de fe activa, es decirle al universo: yo sé que no dependo de esta cantidad, porque dependo de Dios. Y el universo responde con precisión: bien, si lo sabes, te devuelvo multiplicado. Puedo testificar, porque lo vi con mis propios ojos en Unity y en mi propio templo, que los actos de dar inspirados en esta conciencia han provocado milagros económicos. Recuerdo el caso de una mujer que, debiendo varias cuotas de alquiler, vino desesperada a pedir oración. Le pregunté si había dado algo últimamente. Me respondió que no podía, que estaba al límite. Le sugerí que hiciera una pequeña ofrenda, no por el monto, sino por el acto. Que diera con amor, y luego afirmara: Dios es mi provisión. Esta semilla retorna multiplicada. Lo hizo. Una semana después, le cancelaron una deuda vieja que ya creía incobrable. Con eso pagó el alquiler y le sobró. No fue magia. Fue ley. Hechos 8 y 35 contiene una de las afirmaciones más revolucionarias del Cristo: más bienaventurado es dar que recibir. No se refiere al aspecto moral, sino al espiritual. El que da, se convierte en causa. El que recibe, está en efecto. Dar lo pone a uno en línea directa con el principio creador. Recibir con gratitud es importante. Pero dar con conciencia es divino. El dar espiritual no se limita a lo material. También se da atención, tiempo, escucha, sabiduría, servicio. Y cada una de esas formas abre un canal. Pero cuando se da dinero con comprensión metafísica, se activan leyes económicas invisibles. Porque el dinero no es sucio ni profano. Es una forma de energía. Es el símbolo aceptado de intercambio. Y como toda forma de energía, puede ser consagrada. ¿Cómo? Dándolo con amor, con propósito, con fe. No para comprar favores de Dios, sino para declarar en silencio: nada me falta. Todo lo mío circula. La caridad consciente rompe el hechizo del egoísmo. Purifica la mente. Libera de la tiranía del yo aislado. Y al hacerlo, crea vacío. Y el vacío, en el universo, no permanece. Es llenado por la ley. El que siembra, cosecha. El que reparte, recibe. El que comparte, amplifica. He enseñado a cientos de estudiantes a establecer una práctica constante de dar. No impulsiva. No culpógena. No forzada. Sino espiritual. Decidir un porcentaje fijo de cada ingreso y dedicarlo al bien. A donde sientan que hay luz, verdad, servicio. Y hacerlo con oración. Con alegría. Con la afirmación: esta semilla es santa. Regresa multiplicada para mí y para todos. Esta práctica sola ha transformado vidas enteras. No porque el dinero tenga poder, sino porque la mente que da se convierte en canal sin bloqueo. Uno de los errores más comunes es pensar: cuando tenga más, entonces daré. Pero esa es la mentalidad que bloquea la ley. Porque la ley responde al acto, no a la promesa.
Es en el presente donde se siembra. Es en la acción pequeña, inicial, que se establece el flujo. Quien no da hoy, no dará mañana. Porque el acto de dar no depende de la cantidad, sino de la conciencia. Y la conciencia se cultiva en el ahora. Tzedakah no es una opción moral. Es un principio operativo. Dar activa la ley del retorno. Retener más de lo justo la interrumpe. Proverbios no podría ser más claro: el alma generosa será prosperada. No dice probablemente. Dice será. Es una ley. Y las leyes espirituales no fallan. Reflexión final. Dar es activar la rueda de la vida. Dar con alegría es reír con Dios. Dar con fe es atraer milagros. Hoy elige convertirte en canal. Declara: yo doy con libertad. Yo recibo con gratitud. Mi provisión circula por canales invisibles. La ley del retorno opera en mí con exactitud divina. Todo lo que comparto vuelve multiplicado. Así es. Amén. Capítulo 6. El poder del entorno mental. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 1:20. No basta con transformar el pensamiento individual. Es necesario reconocer que el pensamiento colectivo, el clima mental que nos rodea, también ejerce una poderosa influencia sobre nuestra conciencia. Así como un campo magnético altera el comportamiento de los objetos en su radio de acción, del mismo modo las ideas, creencias, emociones y actitudes predominantes en un grupo humano configuran un campo mental compartido que puede elevar o contaminar, liberar o aprisionar. Muchos hombres y mujeres sinceros, que han comenzado su camino de renovación mental, tropiezan y se estancan no por falta de fe, sino por persistir en entornos donde el pensamiento dominante contradice la verdad. El alma no puede mantenerse en alto si diariamente se ve expuesta a conversaciones derrotistas, críticas ácidas, juicios mundanos, bromas hirientes, noticias de catástrofe y opiniones teñidas de miedo. Esta exposición constante drena la fuerza interior, debilita la vibración, apaga el entusiasmo. La mente, como esponja viva, absorbe sin filtro lo que escucha y lo que contempla. Y aun sin darse cuenta, reproduce lo que ha recibido. Por eso afirmo que una de las decisiones más prácticas y urgentes que debe tomar quien quiere prosperar espiritualmente es la de modificar su entorno mental. No se trata de aislarse del mundo, ni de juzgar a quienes piensan distinto. Se trata de ejercer discernimiento espiritual. La Escritura es tajante: el que anda con sabios, sabio será. No dice el que escucha sabios, sino anda con ellos. Es decir, los elige como compañía, como referencia, como atmósfera. Y añade: el que se junta con necios será quebrantado. No por castigo divino, sino por ley de resonancia. La Universidad de Duke, en sus estudios sobre resonancia social y psicología colectiva, ha confirmado experimentalmente lo que ya sabíamos desde la metafísica, que el entorno emocional y mental de una persona afecta su salud, su juicio, su creatividad y su rendimiento. El individuo que se expone a conversaciones negativas durante más de 3 horas al día, ve afectada su capacidad de toma de decisiones, su nivel de energía y su actitud hacia el futuro. El subconsciente no distingue entre lo que tú afirmas con convicción y lo que repites por imitación. Toda palabra escuchada con atención, toda imagen contemplada con intensidad, pasa al archivo profundo del alma. Por eso recomiendo con urgencia un ejercicio que he llamado el ayuno de conversación negativa. Consiste en abstenerse, durante 7 días consecutivos, de participar o escuchar cualquier diálogo que contenga crítica destructiva, queja, burla, chisme, condena o visión trágica del mundo. Este ayuno no es físico, pero es más poderoso que cualquier dieta. Pone en evidencia el nivel de contaminación mental al que nos hemos acostumbrado. Y como todo ayuno verdadero, no basta con abstenerse, hay que reemplazar. Cada vez que el impulso de opinar negativamente aparezca, sustitúyelo por una afirmación de bien.
Cada vez que alguien inicie un comentario oscuro, redirígelo con una visión elevada. Y si no puedes, aléjate en paz. No para condenar, sino para preservar tu atmósfera interior. En paralelo a este ayuno, propongo la creación deliberada de alianzas maestras. Es decir, vínculos conscientes con personas que piensan en grande, que buscan la verdad, que estudian, que oran, que prosperan desde dentro. No necesitas muchos. 1 o 2 bastan, si son sinceros y constantes. Reúnete con ellos para leer, meditar, planear. Habla de ideas, no de personas. Habla del futuro, no del pasado. Comparte visiones, no quejas. El magnetismo de estas alianzas creará un nuevo campo mental que potenciará tus avances más que cualquier esfuerzo solitario. Recuerda, la atmósfera precede a la manifestación. Si el aire mental que respiras es limpio, elevado, ordenado, tus pensamientos serán claros, tu intuición se afinará, tu palabra se volverá creativa. Pero si te mantienes en entornos saturados de miedo, juicio, competencia o banalidad, no importa cuánto trates de orar o estudiar, tus raíces estarán en tierra estéril. He visto muchas personas recuperar salud, prosperidad y alegría solo con cambiar de entorno. No hablo solo del espacio físico, sino de las ideas circundantes. Un hombre se me acercó una vez, frustrado porque no prosperaba. Al conversar con él, descubrimos que trabajaba en una oficina donde todos competían, criticaban y temían el despido. Le sugerí que, mientras no pudiera cambiar de empleo, creara una burbuja de afirmación en su escritorio. Una tarjeta con una oración poderosa, un momento de silencio cada hora, una frase de verdad como ancla mental. A los 2 meses, lo promovieron. No porque cambió el lugar, sino porque él cambió su frecuencia dentro del lugar. No subestimes el poder de tu entorno mental. Es tan real como el oxígeno que respiras. Y así como no vivirías en un lugar donde el aire esté envenenado, tampoco debes permitirte permanecer largo tiempo en atmósferas de pensamiento enfermo. No importa quién las genere. Tu alma merece lo mejor. Reflexión final. La mente florece en el terreno donde es sembrada. Hoy elige rodearte de luz, de fe, de sabiduría. Declara: yo selecciono con discernimiento mi entorno mental. Yo respiro ideas elevadas. Yo me uno a mentes visionarias. Todo pensamiento negativo se disuelve en la luz. Mi atmósfera mental es próspera, clara y creadora. Así es. Amén. Capítulo 7. Mentores, corrección y crecimiento. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia la corrección, mas el que guarda la reprensión será honrado. Proverbios 1:18. El alma humana, en su impulso natural hacia la plenitud, tropieza no tanto con la ignorancia, como con la resistencia al cambio. Y una de las formas más sutiles de esa resistencia es el rechazo instintivo a la corrección. El ego no tolera ser señalado. Confunde la observación con el ataque. Interpreta la guía como humillación. Pero el espíritu, en cambio, sabe que cada observación justa es una puerta abierta al crecimiento. Que cada palabra de corrección, si es recibida con humildad, puede convertirse en un peldaño hacia la maestría. Quien se ofende cuando se le corrige, no ha entendido aún el arte de crecer. El hombre espiritual no teme al juicio, porque vive en el principio. Sabe que la corrección bien recibida no le quita nada, al contrario, lo pule, lo afina, lo eleva. El oro no teme al fuego que lo purifica. El diamante no se resiste al pulidor que le da forma. Así también el alma iluminada ve en cada mentor, en cada crítica honesta, en cada comentario acertado, una oportunidad de progreso. Uno de los episodios más conmovedores y aleccionadores de las Escrituras es el encuentro entre el profeta Natán y el rey David, 2 Samuel 12. David, habiendo cometido un acto grave y oculto, sigue gobernando como si nada. Pero Natán, enviado por Dios, se presenta ante él y le relata una parábola. David, al escucharla, se indigna por la injusticia que describe, hasta que Natán lo confronta con estas palabras: «Tú eres ese hombre».
Entonces, David, lejos de justificarse o atacar al profeta, reconoce su falta, se arrepiente y transforma su vida. Esta escena revela el verdadero poder de la corrección, no el de castigar, sino el de despertar. Y también revela el corazón del verdadero sabio, aquel que, aun siendo rey, no es demasiado grande como para ser corregido. Proverbios es claro: el que menosprecia la corrección tendrá pobreza y vergüenza. Porque el que no aceptaría, tropieza solo. El que no escucha, repite errores. En cambio, el que guarda la reprensión será honrado. Porque el que recibe con humildad una observación justa, se convierte en tierra fértil para la sabiduría. En la enseñanza práctica que impartía a mis estudiantes, introduje una herramienta poderosa: el diario de retroalimentación. Es un cuaderno personal, no para llevar cuentas ni metas, sino para registrar observaciones, comentarios, sugerencias, críticas que uno reciba de otros, en especial de mentores, amigos conscientes, personas sinceras, y agradecerlas por escrito. ¿Por qué agradecer? Porque ese acto neutraliza la herida del ego y transforma el contenido recibido en combustible espiritual. El procedimiento es simple. Cada vez que alguien te ofrezca una observación significativa, ya sea sobre tu carácter, tu modo de actuar, tus palabras, tus hábitos, anótala con fecha. Escribe brevemente el contexto y luego redacta una afirmación de gratitud. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarme esta área a mejorar. Gracias por usar a esta persona como canal de crecimiento. Yo recibo esta guía con amor y la integro con sabiduría. Este acto, repetido con sinceridad, obra milagros. Porque la mente, en lugar de reaccionar con defensa o culpa, se entrena en apertura y transformación. No toda crítica es sabia. No todo juicio es justo. Pero incluso las palabras torpes pueden contener una chispa de verdad, si estamos dispuestos a escuchar sin miedo. Y cuando la crítica proviene de un mentor auténtico, alguien que ha recorrido el camino, que vive en la verdad, que corrige con compasión, su valor es incalculable. Por eso, rodearse de mentores no es un lujo, es una necesidad espiritual. Un mentor no es quien sabe más, sino quien ve más claro. Quien no teme decirte lo que otros callan. Quien te corrige sin herirte y te impulsa sin exigirte. Si tienes uno, cuídalo. Si no lo tienes, ora por uno. Y en ambos casos, conviértete tú también en mentor de otros, cuando el Espíritu te lo indique. La verdadera humildad no consiste en negarse, sino en estar dispuesto a ser enseñado. El alma orgullosa no aprende. El alma herida no escucha. Pero el alma despierta agradece cada golpe del cincel divino, porque sabe que no es destrucción, sino escultura. Recuerdo una estudiante que solía reaccionar a toda crítica con llanto o enojo. Durante meses trabajamos con ella en esta práctica. Comenzó su diario. Cada comentario que antes la alteraba, lo notaba, lo meditaba, lo agradecía. A los pocos meses, su rostro cambió. Su voz cambió. Su vida cambió. Lo que antes la hería, ahora la fortalecía. Aprendió a distinguir entre juicio y corrección. Y lo más hermoso, comenzó a enseñar a otros el mismo método. La corrección no te quita luz. Te revela sombras. Y al hacerlo, te hace más radiante. Reflexión final. Hoy abre tu mente a la enseñanza. Deja que la luz te modele. Declara: yo recibo la corrección con gratitud. Cada observación justa me eleva. Yo agradezco los mentores que Dios envía a mi camino. Yo crezco, aprendo y me perfecciono en el amor. Así es. Amén. Capítulo 8. Vivir ligero, fortaleza financiera. La hacienda del rico es su ciudad fortificada, la ruina de los pobres es su pobreza. Proverbios 10 y 15. El equilibrio financiero no es el resultado de un golpe de suerte ni de una herencia. Es el fruto de una disciplina interna, de un orden mental y espiritual sostenido, de una forma sabia de manejar la energía llamada dinero.
Y para que esta disciplina sea efectiva, debe comenzar con una comprensión profunda. No todo lo que se gasta edifica, no todo lo que se compra libera, no todo lo que se acumula fortalece. Existe una diferencia esencial entre el gasto semilla y el gasto lastre. Saber distinguirlos es la clave de la libertad. El gasto semilla es aquel que se realiza con visión, con propósito, con alineación espiritual. Es la inversión que se hace no por impulso, sino por inteligencia, un libro que instruye, una herramienta que potencia, un viaje que conecta, una experiencia que expande. Todo gasto semilla se caracteriza por su efecto multiplicador, abre caminos, genera frutos, regresa enriquecido. En cambio, el gasto lastre es aquel que se origina en la ansiedad, en el deseo de aparentar, en la necesidad de compensar vacíos interiores. Es adquisición que pesa. Es adorno que estorba. Es deuda que aprisiona. La fortaleza financiera consiste en vivir ligero, no en vivir escasamente. Ligero no significa con poco, sino con lo justo. Significa no estar atado a lo innecesario. Significa caminar sin cargas inútiles. Significa comprender que la abundancia verdadera no se mide por lo que uno posee, sino por lo que uno puede liberar. Por eso enseño que toda persona que quiera construir una economía espiritualmente sana debe adoptar una fórmula práctica y poderosa, el Plan 70-10-10-10. Este plan consiste en dividir todo ingreso neto en 4 proporciones fijas. 70% para vivir, alimentación, vivienda, servicios, transporte, recreación consciente. Dentro de este margen debe desarrollarse el estilo de vida. Si excede ese límite, hay que revisar prioridades. 10% para dar, ofrenda espiritual, ayuda generosa, apoyo a obras de bien. Esta 10ª parte es la llave de la circulación. Al dar, se activa la ley del retorno. 10% para ahorrar, no como acumulación temerosa, sino como reserva de paz. Este ahorro no se toca a la ligera. Es fortaleza silenciosa. 10% para reinvertir, en uno mismo, en ideas, en proyectos, en formación. Esta porción es la semilla del crecimiento continuo. Este sistema, aplicado con constancia, produce orden, claridad, equilibrio. No se trata de una regla rígida, sino de un principio organizador. Permite a la mente cooperar con la ley y no sabotearla. Porque si no se le indica a cada parte del ingreso su propósito, el dinero se disuelve sin fruto. Recuerdo, en mi propia experiencia, una ocasión en que deseaba adquirir un automóvil nuevo. Tenía los medios para hacerlo, pero intuía que no era el momento. Me detuve. Consulté con mi Cristo interno. Y decidí esperar hasta duplicar mis ingresos. Pasaron algunos meses. Durante ese tiempo, aprendí más sobre mí, organicé mejor mis finanzas, y cuando finalmente realicé la compra, lo hice sin temor ni presión. El gozo fue pleno, porque estaba alineado con la sabiduría. Esta lección me confirmó que esperar por convicción es más poderoso que actuar por impulso. Enseño con insistencia que la verdadera libertad económica no proviene del monto que se tiene, sino del dominio sobre él. He conocido personas con ingresos modestos que viven en paz y expansión, porque han ordenado su economía interna. Y he visto a otros, con altos ingresos, esclavos de sus gastos, víctimas de la apariencia, incapaces de detenerse. El problema no es la cantidad, es la conciencia. El sabio proverbista afirma que la hacienda del rico es su ciudad fortificada. No porque posea mucho, sino porque ha edificado un sistema de defensa, previsión, generosidad, organización, discernimiento. En cambio, la pobreza no es solo carencia material, es una forma de pensamiento, una forma de reacción, una forma de consumo. La ruina de los pobres, dice el texto, es su pobreza. Es decir, no tanto la falta de recursos, sino la actitud mental que no los sabe usar. El que vive ligero no teme perder, porque no está aferrado. El que vive ligero puede avanzar más rápido, porque no está cargado. El que vive ligero disfruta más,
porque no necesita impresionar. Y lo más hermoso, quien vive ligero, vive con propósito. Porque todo lo que posee ha sido elegido con consciencia. Cada gasto refleja un valor. Cada compra afirma una visión. Invito, entonces, a revisar cada movimiento financiero desde esta luz. ¿Esto que adquiero es semilla o lastre? ¿Esta inversión me expande o me ata? ¿Este gasto construye o compensa? Y al responder con honestidad, comenzar a reajustar, con alegría, la forma de vivir. Reflexión final. Vivir ligero es vivir libre. Ordenar las finanzas es ordenar el alma. Hoy elige la claridad. Declara: yo uso sabiamente cada recurso. Doy con amor, ahorro con fe, invierto con visión. Mi economía es ordenada, ligera y fuerte. Todo gasto es semilla. Todo ingreso es bendición. Yo soy prosperidad en acción. Así es. Amén. Capítulo 9. La prisa de la acción inspirada. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Eclesiastés 11:4. Uno de los errores más paralizantes del alma humana es el hábito de esperar condiciones perfectas para actuar. Se posterga una decisión esperando más claridad. Se demora una acción esperando mayor confianza. Se detiene el impulso esperando garantías. Pero la verdad espiritual es clara. La claridad no precede a la acción inspirada, la sigue. La seguridad no llega antes del paso, sino después. La fe verdadera se mide no por lo que uno piensa, sino por lo que uno se atreve a hacer sin certezas externas. Eclesiastés nos advierte con precisión: el que al viento observa, no sembrará. Es decir, quien se detiene a medir cada posibilidad negativa, quien teme al cambio de clima, al que dirán, al fracaso, jamás siembra. Y si no siembra, no puede cosechar. La mente que espera garantías absolutas vive en perpetua inmovilidad. Lo que parece prudencia es en realidad miedo disfrazado de lógica. Lo que parece análisis es a menudo duda repetitiva. Esta es la trampa de la parálisis por análisis, una enfermedad espiritual que se disfraza de inteligencia. La única forma de vencer esta inercia es la acción inspirada y rápida. No impulsiva. No caótica. Sino obediente al impulso divino. El espíritu habla primero en forma de idea, luego en forma de palabra interna, y por último en forma de urgencia. Si uno escucha y responde con rapidez, el milagro ocurre. Si uno posterga, racionaliza, dilata, esa energía se enfría. La inspiración tiene un tiempo. Si no se honra, se desvanece. Para ayudar a mis estudiantes a actuar con prontitud espiritual, he enseñado una técnica sencilla y profunda: pensamientos palabra a paso. Toda idea inspirada debe convertirse en palabra. Y toda palabra, en acción. En no más de 24 horas. Este es el marco sagrado. No porque sea mágico, sino porque obedece a un ritmo interior. La inspiración tiene cuerpo. Si no se encarna en un acto, se vuelve humo. Veamos la técnica. 1. Pensamiento, aparece la idea. Una visión clara. Un proyecto. Una solución. Un deseo legítimo. No la descartes. No la enfríes. Regístrala. Acógela como mensajera divina. 2. Palabra, exprésala. Escríbela. Dila en voz alta. Declárala. Este proyecto nace ahora. Este llamado lo obedezco. La palabra fija la idea. La convierte en estructura mental. Le da forma. 3. Paso, actúa. Haz algo relacionado con esa idea antes de que pase el día. No importa si es pequeño. Un llamado, una compra, una cita, un correo, una oración, una siembra simbólica. El paso crea el cauce. Es decirle a Dios: estoy listo. Y entonces la ley se pone en movimiento.
Esta secuencia puede parecer simple, pero es una de las llaves más potentes que he compartido. Porque obliga a la mente a traducir lo espiritual en lo concreto. Obliga al alma a tomar forma. Obliga al deseo legítimo a salir del limbo del algún día y entrar en el territorio sagrado del hoy. La Escritura nos ofrece un ejemplo luminoso de esta ley en acción. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, Pedro y sus compañeros han pescado toda la noche sin éxito. Están agotados, frustrados, recogiendo redes. Entonces Jesús les dice: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Pedro responde: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y lo hizo. No era la hora. No era el momento lógico. No era el contexto favorable. Pero lo hizo. Y las redes se llenaron de peces, tanto que casi se rompían. Este pasaje no es solo un relato milagroso. Es una enseñanza práctica. No hay hora correcta en el reloj humano. La hora es cuando Dios habla. Y si tú obedeces ese llamado interior, aunque el mundo diga que no es momento, el resultado se dará. Pedro no esperó nueva señal. No pidió condiciones. Solo actuó. Y allí estaba el milagro. En mi ministerio, he visto vidas cambiar en 24 horas por esta obediencia. Una mujer recibió la idea de comenzar un servicio de costura a domicilio. Nunca lo había hecho. Pero aplicó la técnica. Escribió su intención. Llamó a 3 amigas. Una de ellas le encargó trabajos para su tienda. El primer ingreso vino en 2 días. Y no se detuvo. Todo comenzó por actuar antes de pensar demasiado. Actuar con rapidez espiritual no es ansiedad. Es fe en movimiento. No es huida. Es sintonía. Cuando el alma responde al llamado divino sin demorar, la ley se abre, los medios aparecen, la mente se aclara. Porque el universo no respalda ideas no encarnadas. Solo apoya el paso que demuestra confianza. Hoy te invito a revisar cuántas ideas has postergado por miedo, por duda, por cálculo excesivo. Y te digo con amor, el viento perfecto no vendrá. No lo necesitas. Necesitas actuar desde el centro, no desde las condiciones. Si algo nace en ti con fuerza, no lo entierres en la espera. Sácalo a la luz. Y da el paso. Reflexión final. El espíritu habla en ideas. Tú le respondes en actos. Hoy declara: yo escucho la voz divina en mí. Yo traduzco mis ideas en palabras, y mis palabras en hechos. Yo no espero condiciones. Yo actúo con fe. Y todo se organiza en mi favor. Así es. Emel. Capítulo 10. Diversificar el canal de la bendición. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Eclesiastés 11:6. La provisión divina nunca se agota, pero los canales por los que llega cambian, se multiplican, evolucionan. Dios es la fuente. Esta verdad debe asentarse con claridad inquebrantable en la conciencia del estudiante espiritual. La única y eterna fuente de toda provisión es Dios. No es el empleo, ni el cliente, ni el gobierno, ni la herencia, ni la habilidad personal. Todo eso son conductos, vasijas, medios. Pero la fuente es única, inagotable, perfecta. Confundir el canal con la fuente es idolatría económica. Es atarse a una forma pasajera y cerrarse al caudal infinito del espíritu. Ahora bien, si Dios es la fuente, ¿por qué enseñar a diversificar? Porque la ley exige participación inteligente. Porque el espíritu busca mentes receptivas, activas, creativas. Y porque el canal que ayer fue suficiente, hoy puede limitarte. La bendición que llega por un conducto tiende a fluir con mayor abundancia cuando ese conducto no está obstruido por el miedo o la costumbre.
Diversificar es demostrar a la ley que uno está disponible para recibir por múltiples caminos, sin apego, sin rigidez, sin pereza. He enseñado a muchos a elaborar un ejercicio que llamo el mapa de fuentes múltiples. Este mapa no es solo una lista de ingresos, sino una radiografía espiritual de los canales abiertos y por abrir. Se divide en 4 tipos de flujo, cada uno con su naturaleza particular. 1. Ingresos activos, aquellos que dependen directamente de tu tiempo y energía, tu profesión, tu empleo, tus servicios personales. Aquí se refleja tu capacidad actual de intercambio. Es importante, pero no debe ser el único. 2. Ingresos pasivos, aquellos que continúan fluyendo sin tu presencia constante, rentas, regalías, derechos, sistemas autónomos. Aquí se manifiesta tu sabiduría previa, tu siembra acumulada. 3. Ingresos creativos, fruto de talentos convertidos en forma, obras de arte, libros, productos propios, ideas convertidas en servicio. Aquí la bendición se expresa como originalidad compartida. 4. Ingresos de inversión, rendimiento de capital, participación en proyectos ajenos, siembra en causas mayores. Aquí se expresa tu confianza en el futuro y tu discernimiento económico. Una vez que identificas tus canales, debes evaluarlos con honestidad. ¿Cuál está bloqueado? ¿Cuál está estancado por miedo? ¿Cuál nunca ha sido explorado por falta de fe? Y luego, con oración, debes abrir al menos un canal nuevo cada 6 meses. No por ambición, sino por obediencia a Eclesiastés, no dejes reposar tu mano. No sabes qué semilla dará fruto, pero debes sembrar. Esta enseñanza no es teórica, es vivida. Durante mis años de servicio público en Nueva York, nunca dependí de un solo medio para sostener mi ministerio. Al principio, ofrecía solo conferencias. Pero pronto entendí que una mente en expansión requiere canales múltiples. Comencé a escribir artículos, a dictar clases privadas, a publicar folletos, a dar charlas en instituciones, a preparar libros. A veces, uno de esos canales parecía más lento, más modesto. Pero nunca fue inútil. Cada uno llegó a un tipo de alma distinta. Y juntos, formaron un entramado de provisión abundante y sostenida. Algunos creen que diversificar es dispersarse. No es así. Diversificar es ampliar el cauce sin perder el centro. Es reconocer que el río necesita brazos, pero todos llevan la misma agua. Si el centro es Dios, todo canal será sagrado. Si el centro es el ego, toda multiplicación será confusión. La diversificación espiritual no requiere títulos ni capital. Requiere escucha interior. Hay personas que, tras años de depender de un único empleo, descubren que pueden dar clases, escribir, fabricar, curar, asesorar, coordinar, sembrar. El talento no se crea, se revela. Y cuando se pone en marcha, se convierte en canal de bendición. Conozco una mujer que trabajaba en una oficina contable. Oraba por expansión, pero no veía salida. Le sugerí que escribiera en su mapa toda actividad que le generara alegría y pudiera compartir. Escribió organizar cocinas. Nunca pensó que eso pudiera ser un canal. Comenzó por ayudar a 2 amigas. Luego una clienta le ofreció pavo. Hoy tiene un pequeño negocio que nació de su don natural. Lo que parecía banal era un canal bloqueado por la costumbre. Dios no necesita caminos grandes. Solo necesita que abras uno. Y lo demás será añadido. Pero si insistes en depender de un solo medio, vives en tensión. Temes perderlo. Lo cargas con exigencias. Y eso lo debilita. En cambio, si tienes varios cauces, fluyes con ligereza. Y si uno se cierra, otro se activa. Así opera la ley. Diversificar no es solo estrategia. Es obediencia a la naturaleza de la vida, que es expansión, ramificación, multiplicación. El árbol que crece echa ramas. El alma que prospera abre canales.
Y la mente que confía en el principio no teme soltar un cauce para ver surgir otro. Reflexión final. Dios es mi fuente. Los canales son muchos. Hoy elijo sembrar con libertad, abrir con fe, recibir con gozo. Declara: yo reconozco a Dios como mi única fuente. Yo bendigo todos los canales de provisión. Yo abro nuevas vías con sabiduría. Mi vida es cauce múltiple de abundancia divina. Así es. Emer. Epílogo: multiplicar el bien común. Y haré de ti una bendición. Génesis 12, 2. Toda prosperidad auténtica desemboca en servicio. Todo bien que Dios derrama sobre una conciencia despierta busca, por su propia naturaleza, ser compartido. El río no bebe su agua. El sol no recibe su calor. El árbol no consume su fruto. Del mismo modo, el alma que ha comprendido las leyes de la provisión divina no puede retener para sí la bendición. Necesita expresarla. Necesita canalizarla hacia otros. Porque el bien retenido se pude, pero el bien compartido se multiplica. La medida última de la prosperidad no es cuánto posees, sino cuánto transformas a tu alrededor. ¿Quiénes son más libres, más inspirados, más iluminados gracias a ti? ¿Cuántas vidas se han elevado porque tú comprendiste que Dios es tu fuente? ¿A cuántos has enseñado a vivir sin miedo, a dar con alegría, a actuar con fe, a pensar con orden? Este es el verdadero balance espiritual. Esta es la verdadera riqueza, ser bendición para otros. No se trata de grandes obras visibles. A veces, una sola palabra dicha con amor basta para quebrar años de oscuridad en otro corazón. A veces, un acto de generosidad silenciosa libera cadenas que ni tú conocías. A veces, una oración persistente por alguien ausente pone en marcha toda una red de milagros. Pero lo cierto es esto: el bien que no se riega, se estanca. Y el alma que no comparte lo recibido, se endurece. Por eso hoy, al cerrar este recorrido de principios espirituales sobre la provisión divina, no te invito a celebrarte a ti mismo. Te invito a servir, a sembrar en otros lo que has aprendido, a regar con tus palabras y tus actos todo lo que se te ha revelado. Porque cada capítulo de este libro, si lo has leído con el corazón encendido, ha activado leyes en ti. No te pertenecen. Pertenecen al reino. Y ese reino se expande en la medida en que tú lo expresas. Te propongo un reto de 90 días. No para probar nada a nadie, sino para que tú mismo seas testigo del poder de esta enseñanza. Durante 90 días consecutivos. Aplica de forma consciente cada uno de los 10 principios aquí revelados. Haz una lectura diaria de tu propósito y de tus afirmaciones de prosperidad. Lleva un registro escrito de ideas, pasos dados, correcciones aplicadas y frutos visibles. Da testimonio, al menos una vez por semana, a alguien de lo que estás practicando. Si en algún momento caes, retomas. Sin culpa, sin juicio, sin pausa. Este reto no es una prueba de voluntad. Es una demostración de fe sostenida. Es una declaración vibrante al universo: estoy listo para multiplicar el bien. Y te aseguro, por la autoridad del principio y por la experiencia de miles de almas que han recorrido este camino, que los resultados no se harán esperar. No serán necesariamente los que tú imaginas. Serán los que tu Cristo interno considere mejores. Pero serán visibles. Serán concretos. Serán gozo. Y cuando comiences a ver esos frutos, las oportunidades inesperadas, las ideas frescas, los vínculos sanos, los ingresos justos, los cambios internos, no te los guardes. Cuéntalos. No para tu gloria, sino para edificación de los demás. Porque tu testimonio es semilla para otros. Porque tu luz puede encender otras luces. Porque Dios no quiere creyentes silenciosos, sino canales valientes. Que este libro no termine aquí. Que este sea el primer día de tu verdadera expansión. Que cada oración se vuelva acción, que cada afirmación se vuelva paso,
que cada paso se vuelva bendición. Oración final. Padre eterno, fuente infinita de todo bien, hoy me entrego como canal. Que lo que he comprendido se vuelva vida. Que mi prosperidad sea siembra. Que mi libertad sea ejemplo. Que mi abundancia sea puente para otros. Declaro que durante estos 90 días tu ley operará en mí con poder y con ternura. Cada principio será honrado. Cada acto será guiado. Cada resultado será testimonio de tu verdad. Soy instrumento del reino. Multiplico el bien. Así es. Amén.